Buen día. Les damos la bienvenida. Mi nombre es Mayeli Ortiz y les presento a mi colega Sergio González Santa. Perdón, Hola, es que buenos estamos días. aquí tras bambalinas. Y bueno, queremos darles la bienvenida. Nos perdimos un poco, se atravesaron diferentes fechas, pero ya estamos aquí de regreso. Y bueno, hoy les traemos un tema extremadamente interesante. Yo creo que todos en algún momento hemos pensado o hemos creído que merecemos o no merecemos algo. Entonces, por eso es que el día de hoy venimos a hablarles acerca del tema del merecimiento. ¿Me merezco? ¿No me merezco? ¿Cuándo sé que me lo merezco? ¿Cuándo creo o siento que me lo merezco? Y obviamente, bueno, pues arrancamos. Sergio, bienvenido. Gracias, buenos días. Dale con todo. Yo sé que en eso eres experto. Mira, creo que una de las pautas del merecimiento mucho tiene que ver con tu pensamiento. Yo creo que definitivamente las ocasiones que nosotros creemos merecer algo es también por la resonancia de nuestro pensamiento. De qué es lo que estoy creando, qué es lo que estoy generando para merecer esto, tanto como lo material o lo intangible. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú tienes una conciencia mayor del merecimiento? En algunas ocasiones hemos llegado a decir, ¿no? Cuando tú te quieres comprar algo o cuando tú deseas algo, te llegas tú mismo a recriminar, ¿realmente lo merezco? ¿O no vale la pena? ¿O vale la pena tenerlo? O simplemente, o sea, la actitud va cambiando mucho conforme a lo que vas mereciendo. Vamos empezando por revisarnos un poco. ¿Cómo definirías el merecer? ¿Qué significa la palabra merecer? El merecimiento va anclado al pensamiento. La palabra merecer es lo que yo merezco en mi persona para vivir en plenitud y en gratitud conmigo mismo. Entonces, el merecimiento va basado también en los hechos y en la resonancia de tu pensamiento. Ajá. Pero como definición, para mí el merecer significaría es aquello que puedo, debo tener. Aquello que yo quiero y que eso que quiero sí lo puedo obtener, ¿no? O sea, para mí el merecer es, si yo esto lo quiero, lo puedo obtener, porque en realidad es esta parte de creo que lo puedo obtener, siento que lo puedo obtener, me siento ya dueña o propietaria de eso, porque simplemente el hecho de quererlo y actuar para lograrlo, para mí sería como el conjunto de las tres cosas que me definirían el merecimiento. Si yo lo quiero, si yo siento y Trabajas en ello. creo y trabajo en ello, tomo acción, entonces para mí eso sería como la definición de merecer. Sí, claro. ¿Para ti? Para mí el merecimiento es eso, en circunstancias, te digo, lo merezco, trabajo y hago esta creencia, ¿no? Porque mucha gente te puede decir, ok, ¿qué mereces? O en el mismo taller les preguntamos, ¿tú qué mereces? No, pues yo merezco un amor así, una camioneta, una casa. Sí, pero ¿qué haces en consecuencia a? En consecuencia de, ¿no? Pero también el merecimiento va mucho a la valorización que tú te tienes consigo mismo. ¿Sí? O sea, no es de que aparezca la cosa o aparezca lo intangible o lo material, pero ¿qué hay del respeto que te tienes? ¿Qué hay del amor, el merecimiento que tú mismo te tienes? Yo creo que en consecuencia vas a traer lo dual. Yo creo que en el merecer está, como tú dices, completa y absolutamente relacionado
con esta parte de lo que yo creo, sobre todo de lo que yo creo de mí misma, ¿no? De lo que yo creo que valgo, de lo que yo me valoro, de lo que yo me respeto, porque si yo me doy a mí, si yo soy capaz de creer en mí, de sentir lo mejor por mí, de respetarme, de valorarme, si yo lo puedo hacer por mí, entonces en resonancia, como tú dices, voy a traer a mi vida más de lo mismo. Yo en otros videos les he comentado, para mí la vida, todo esto es escupir para arriba. Todo lo que tú escupas para arriba te va a regresar más grande y con más fuerza. Entonces, si yo hacia arriba no creo en mí, si yo no escupo esta parte de creer en mí, obviamente lo que voy a obtener de regreso es más de que no crean los demás en mí, ¿no? Más de que aquello que yo deseo no se regrese. La resonancia me va a traer a mi vida más de lo mismo, ¿no? Entonces, si yo no creo en mí, si yo no me respeto, si yo no me valoro, si yo no me doy cuenta de que, como alguna vez tú me dijiste, de que somos administradores de la abundancia del universo, que yo soy capaz de tener en mi vida absolutamente todo lo que yo quiero y de la manera que yo quiero, por el hecho de creer en mí, de respetarme, de valorarme, entonces puedo recibir. Y además, si yo no soy capaz de recibir, tampoco soy capaz de dar. Claro. O sea, eso de que amo a mis hijos con toda mi alma, pero no me amo a mí, es la mentira más grande del mundo. Sí, no, claro, o sea, estamos hablando ahorita de que tú misma lo dijiste, somos administradores de todas las riquezas del universo, ¿no? Pero si te pones a pensar un poco en tu pensamiento, qué es lo que estás pensando, qué es lo que estás atrayendo y qué es lo que estás dispuesto tú también a merecer, yo creo que eso tiene mucho que decir de ti. Los hechos hablan más que las palabras. Tú puedes desear tener una casa, tú puedes desear tener una relación estable, amistades o lo que tú quieras, pero a final de cuentas, si tú esto no lo trabajas desde ti, desde lo que tú mereces, porque mereces respeto, mereces una relación estable, mereces una vida amorosa de felicidad invaluable, de que mereces relaciones de amistad o de relaciones de trabajo enormes, gratificantes. Pero yo te diría una cosa, o sea, dentro del merecimiento, primero está lo intangible, para que lo intangible lo vuelvas material. Todo mundo desea de afuera hacia adentro, cuando no es así, es de adentro hacia afuera. Porque este merecimiento es el lugar que tú mismo te das en la vida de las personas, en la vida de la sociedad, de tanto que te está materializando, por así decirlo, ¿no? Pero esta resonancia la tienes que empezar contigo misma, contigo mismo. La tienes que empezar a trabajar el merecimiento de decir, yo soy hijo y dueño de todo el universo. Sí, ¿qué es lo que tú mereces? Todo el universo. Tú eres una pequeña pizca, una pequeña partícula del universo, que le mereces absolutamente todo. O sea, tú eres dueño de todo, dueño del aire, dueño del agua. Y esto es sustancial, pero a final de cuentas, esta etapa del merecer te hace dador y recibidor de todo. Porque también en el merecer tenemos que ser capaces de recibir. Porque cuando no eres capaz de recibir, no eres capaz de dar. ¿Cómo podemos generar este creer que merecemos? ¿Cómo podemos generar este creer? Uno, obviamente, pues el trabajar las creencias, porque al final hablamos de creer en mí, creer que soy capaz, y para poder creer en mí y para poder generar, pues tengo que eliminar todas aquellas creencias que son basura, todas esas creencias que me impiden reconocer quién soy. Por eso es que en el taller lo primero que hacemos es trabajar todo el tema desde niño, para depurar desde infancia hasta adulto y poder trabajar en merecer. Entonces lo primero es eso, ¿no? Creo que eliminar todas estas creencias basura
que nos impiden darnos cuenta que somos personas extraordinarias, Ajá. ¿no? Que somos personas poderosas y generadoras. Y después ya me la creo, o sea, ya eliminé creencias. Y luego... Y creo que también tiene mucho que ver la conciencia colectiva que tenemos. Ok. Entonces ahora las creencias colectivas. Tiene mucho que ver porque a final de cuentas estamos encuadrados en una conciencia colectiva y estamos teniendo un metamodelo también a lo mejor de vida. Ajá. ¿Sale? Que a lo mejor si tú te sales de ese cuadrante un poco, te sales de tu propia creencia. Ajá. Y de tu conciencia limitante, okay. Yo creo que tendríamos que trabajar mucho en la conciencia colectiva de qué es lo que nos está dictando a la sociedad, ¿no? De esto es la felicidad, ¿no? La felicidad es un coche, la felicidad es una casa, la felicidad es tener dinero. Pues no. Es horrible como hasta te dices, ay, bueno, es que me gustaría tener una camioneta, Suzuki y tal, ¿no? Sí, tal claro. marca. Ay, no, es que yo no te veo en eso. Yo no te veo en una de esas. Yo creo que es eso también. Tenemos que eliminar mucho la conciencia colectiva que tenemos de todas las etiquetas que nos han puesto. Ajá. O sea, y es lo mismo que seguimos hablando del taller. ¿Qué es lo que trabajamos? Es lo que trabajamos directamente de eliminar la conciencia colectiva y quitar todas esas creencias limitantes que no te hacen creer que realmente lo mereces o que no eres digno de, ¿no? Yo creo que debes trabajar en tener esta conciencia en la que tú tienes la capacidad de decir, esta creencia sí la tomo y esta no. Sí, o sea, claro. Esta parte de lo que me están diciendo no lo tomo, no lo quiero para mí, no quiero que me estorbe para lograr lo que yo quiero. Y esta sí, esta me empodera, esta me sirve, esta me refuerza, ¿no? Porque no todas las creencias son negativas. Tenemos creencias que sí nos empoderan y creencias que nos limitan. Sin embargo, nosotros debemos de tener esta capacidad de poder decir, esto sí lo quiero y esto no lo quiero. Esto sí lo tomo, porque esto me acerca más a lo que creo que me merezco, a lo que quiero, ¿no? Esto me aleja y entonces lo elimino. Y sí, efectivamente, las creencias individuales más las creencias colectivas nos dan una puesta de pie. Porque no solamente las creencias colectivas son aquellas, la que me dijo mi amiga, mi prima, mi comadre, sí, claro. Las de gobierno, las que te enseñaron en la escuela, los refranes. Que la culpa de todo la tiene el gobierno. Sí, la culpa de todo la tiene el gobierno. Y entonces, como en el gobierno dijeron que hay crisis, entonces estamos en crisis y todo se atora, ¿no? Entonces, el paso 1 es cambiar mis creencias, es decir, trabajo en mí de manera individual en mis creencias. Y también me vuelvo selectivo con lo que los demás me dicen de mí. Sí, claro. Y yo elijo que sí, que no. Y después, o sea, ya cambié las creencias. Y después, ¿qué sigue para impulsar? Para lograr obtener lo que yo quiero, terminar de creerme la que me merezco. Fíjate que aquí estamos hablando mucho de la valorización de la persona y de la autoestima también de la persona. Y en qué ámbitos se relacionan. Porque al final de cuentas, te digo, mucho también tiene que ver la conciencia colectiva que le está dictando al ser humano, ¿no? Porque él mismo se lo cree y se domestica. Entonces, tiene un parámetro. Pero si tú no conoces el merecimiento de todo lo bueno, porque cuando te llega algo que es muy bueno y no lo crees, porque realmente no te sientes digno de merecerlo, o simplemente porque dices, a mí por qué y yo por qué. Espérame, has tenido mucho tiempo trabajándolo, has tenido mucho tiempo pidiéndolo, pero cuando realmente te llega y no lo crees, ¿qué crees? Concedido, se te va. Se va a desaparecer. Se va a desaparecer por completo. Entonces, y funciona en todo. ¿Cómo puedo anclar un ejercicio para poder anclar eso? Ese sentir, de sí sentir que lo merezco. Yo creo que aquí hablamos también como en el tema anterior, del agradecer primero. Yo creo que la conciencia de tener esta gratitud también del merecimiento, del tener fe de quién soy y reconocer quién soy y qué poder trabaja en mis manos, ¿sale? ¿Qué poder trabaja en mis manos? ¿Qué soy capaz de hacer? Y reconocer quién soy. Okay. Yo creo que esa es parte también de lo que es el merecimiento. De esto es lo que soy, este es mi poder y esto es lo que yo puedo lograr y esto es lo que yo sé hacer y esto es lo que yo conozco, pero tener una conciencia grande, ¿sale? Y sin límite, porque somos seres ilimitados en un cuerpo limitado, ¿sale? Entonces, si tú misma
o tú mismo te limitas en cuestión de pensamiento, discúlpame, tú eres parte del universo, eres una partícula muy importante del universo, que tu función es también el agradecer y el merecer. Pero si este merecimiento lo llevas más allá de tu propio entendimiento, de dar para recibir, créeme que la vida es maravillosa. Entonces, agradezco, elimino todo aquello que me estorba. Después de que elimino todo aquello que me estorba, siento realmente que eso que estoy pidiendo es mío, y cuando llega lo disfruto. Claro. Lo disfruto y lo vuelvo a agradecer. Uh-huh. Y entonces empiezas a generar una mentalidad de resonancia y empiezas a tener una vibración muy alta, y el universo dice, este cuate necesita más, dale más. ¿Por qué? Porque si eres un administrador de los bienes del universo, de los bienes de Dios, por así decirlo, ¿sale? Dios te va a proveer siempre de todo, porque estás dando y estás recibiendo. Pero también el merecimiento viene del recibir, del tú que mereces. El tú que mereces, merezco una buena vida, un buen trabajo, que ame lo que hago, y en consecuencia, si amas lo que haces, ¿qué crees? La abundancia llega sola, ¿no? Ok. Bueno, pues muchas gracias por compartir, por estar con nosotros, por compartir este video. Gracias por estar aquí, y bueno, los esperamos en el siguiente taller. En la parte de abajo está la información con las siguientes fechas, el número de teléfono para pedir informes, y bueno, pues los esperamos próximamente en el taller vivencial Regresar. Muchas gracias, y no se pierdan el siguiente video, están de lujo. Gracias. Sí, diga.